dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Vive Radio. Bienvenidos a IPSE Digital, un espacio para potenciar tus ideas y tu profesión. IPSE más cerca de ti. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, Inge? Ya estamos aquí en una misión más de IPSE Digital. Potencialízate. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto que estén nuevamente aquí con nosotros en IPSE Digital. Es un gusto que estén en este jueves, ya 8 de octubre. Estuvimos otra vez de vacaciones, ¿verdad, Inge? Así es, Inge, hay muchos proyectos y pues a veces se nos pasa el tiempo, pero ya estamos aquí. Estamos aquí recordando a todo nuestro público que estamos en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México. Y pues bueno, obviamente con todo esto de lo que es la contingencia, la pandemia y todas estas que son las plataformas en línea, pues en ocasiones en vivo, pues ahora sí que nos escuchamos de repente con algunas cuestiones técnicas, pero Inge, pues entonces no sé si ya puedas ir haciendo alguna prueba de tu voz, a ver si aquí nuestra área de producción nos va indicando si ya está todo bien. Sí, me dicen que se escucha un poco lejos, pero si me escuchan, pues está bien, ¿no? Ok, aquí revisando, y bueno, mientras estamos revisando esto, pues bueno, recordarle a todos nuestros ipsenautas, ¿no? Acuérdense que los ipsenautas son nuestros seguidores, nuestro público en general, todos nuestros capacitandos e interesados en todos estos temas, y que bueno, pues al final, pues IPSE Digital es un programa que pertenece a Ingeniería para Potenciar la Cultura Empresarial. Somos un organismo de capacitación y consultoría en diversos temas que se enfocan a la calidad, la mejora continua, finanzas, emprendedurismo, estándares por competencia del conocer, entre muchos otros aspectos más. Entonces, pues recuerden seguirnos siempre a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook oficial, www.facebook.com/IPSEMX, también a través de la página de Facebook de Rocío IPSE, nuestra página web, www.ipse.tg.mx, nuestro WhatsApp, Nuestro WhatsApp es 55 50 56 75 43 para que estén aquí todos en comunicación, estemos interactuando, que es lo más bonito. Yo siempre digo que es lo más bonito, que estemos interactuando entre nosotros. Así es. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a tener un tema que pareciera que es muy común porque lo hemos escuchado en muchos lados. Bueno, muchos nos estamos familiarizando con el tema de estándar o estandarizar. Entonces, vamos a hablar de este tema precisamente, la estandarización en los negocios. Y esto aplica en cualquier empresa, organización o negocio, ya sea de cualquier giro. Entonces vamos a hablar porque cómo ha cambiado esta parte de la estandarización y es lo que vamos a hablar el día de hoy, Inge. Perfecto, Inge. Entonces, si te parece bien, vámonos a una pausa y regresando a la pausa, pues vamos a poner incluso algunas imágenes para ir comenzando con el tema. Con el tema. Que siguen que ni entramos con el tema y vamos a un corte y regresamos. ¿Qué? ¿Ya terminamos? No, solo es un corte comercial. Regresamos A IPSE Digital. Hola amigos, los invitamos a IPSE Digital Potencialízate.
Acompáñenos todos los jueves a las 11 de la mañana por Vive Radio. Un programa dirigido a temas relacionados a la ingeniería industrial, capacitación, finanzas y emprendedurismo. IPSE Digital, potencialízate. Ya estamos aquí de regreso en IPSE Digital. Potencialízate. Continuamos. Checo mi audio, a ver, quiero ver que todos nos escuchen bien. Me parece que sí, creo que ya estamos perfecto. Sí, ¿verdad? Bueno, un saludo a todos nuevamente. Es un gusto que estén aquí y pues vamos a dar inicio al tema. Bueno, pues como inicio sabemos que la estandarización ha sido muy frecuente, incluso ni siquiera nos damos cuenta. Como vemos aquí, las imágenes, la estandarización está en todos lados. Por ejemplo, en nuestros audífonos o auriculares tienen dos formas de conectarse, hacia alámbrica o inalámbrica, y estas dos pues están estandarizadas universalmente. O también estamos hablando de los semáforos. Claro que sí, todos los semáforos pueden ser de diferentes formas, cuadrados, círculos, pero tienen una estandarización de los colores. Imagínate, Inge, que no estuviera estandarizada la forma de los colores, que el rojo sea alto y el verde siga. Imagínate cómo causaría realmente accidentes o peligros, ¿no? Entonces, internacionalmente los semáforos pues también tienen un estándar, están estandarizados. También hablamos pues de las tarjetas de crédito. Estos son algunos ejemplos, pero existen muchos ya en este mundo globalizado. Son muchos los estándares internacionales que tenemos y lo vivimos día con día. En este caso, pues también hablo de las tarjetas de crédito, pues están hechas de un material plástico con medidas universales, de características universales, para que podamos viajar y poderlas usar en cualquier lado del mundo, ya sea aquí o en China o en Japón o donde vayamos, ¿no? Entonces tienen un estándar. Lo que quiero hacer conciencia es que todas estas partes ha sido una evolución que nos ha ayudado a mejorar en muchos aspectos, ¿no? La otra, pues, estamos hablando también de los puertos USBs, que bueno, es de los más actuales, porque estos puertos USBs, gracias a las TIC, a las tecnologías de información, pues empezaron a usar y ya empezaron a crear estándares. Imagínate llevar un USB y en otro país sea otra entrada diferente, pues ya no podrías compartir tu información simplemente porque estás ya en otro lugar, ¿no? Entonces, este es uno de los beneficios de las estandarizaciones. Existen muchos, pero estos solo son unos. Así que con esto abro al tema que vamos a tocar el día de hoy, de estandarización. Y quiero también decir que hoy estamos en vivo. Hoy es jueves, como dijimos, 8 de octubre. Son las 11:12 más o menos el día, así que también pueden interactuar, comentarnos ustedes qué entienden con estandarización, si ustedes lo llevan en su empresa o no, si conocen los beneficios. Seguro los han escuchado hablar, porque este tema es muy común. Se habla mucho del estándar, de tener un patrón o seguir una norma, y es precisamente de lo que vamos a hablar. Bueno, Inge, pues continuamos para dar seguimiento a... Ok, sí, pues bueno, el tema es la estandarización en los negocios. Y bueno, como ya comentabas, pues ya hay ciertas partes, hay consideraciones que obviamente todo emprendedor debe conocer. También es importante que esto no solo se vea en la parte de empresarial, de calidad, mejora continua. Todo eso al final pues obviamente va integrado, y pues obviamente la intención del programa del día de hoy es hablar un poquito de estos aspectos, de lo que es esto de estandarizar, y que lo puedan ir aplicando a sus organizaciones. Muy bien, pues todo viene desde un comienzo. Vamos a hablar un poco de la historia de la estandarización.
Y como vemos, pues hace tiempo, lo que es en el siglo XIX, estoy hablando en Europa, por todo esto de la revolución industrial. Recuerden que ahorita dicen que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, o sea, han sido varias, ¿no? Entonces, desde el comienzo de la primera revolución industrial, pues cuando inició todo esto de la máquina de vapor, el ferrocarril, pues tenían los rieles y los trenes que les pasaban, y fue un problema la estandarización, pero lo tenían que hacer, se tenían que poner de acuerdo los países para tener las dimensiones, el material y las demás características de las vías por donde va a pasar el tren. Entonces desde ahí empezaron a estandarizar medidas para que ahora sí que el ferrocarril fluyera por todos los países de Europa. No estamos hablando que ahí empezó, digamos, los antecedentes de lo que es la estandarización. Después, gracias a esto, pues vino lo del telégrafo, que precisamente unía para ponerse de acuerdo de todo este tipo de situaciones que la revolución industrial estaba causando. Y entonces, al tener el telégrafo, también teníamos que tener un cierto estándar, ¿no? Para poderse comunicar, y es evidente los beneficios porque acercaba más a las empresas, a las industrias y a los países, van a ponerse de acuerdo y tener una manera rápida y eficiente de poder compartir noticias y mensajes. Entonces, tanto el ferrocarril como el telégrafo transformaron de manera notable a la Europa del siglo XIX. Así comienza, digamos, bueno, es como uno de los datos que tenemos que habla de la estandarización. Después, posteriormente, estamos hablando ya no de Europa, sino aquí ya en América, se habla de un padre de la estandarización. Realmente no sé si exista como tal un padre de la estandarización, porque como hablamos anteriormente, estamos hablando de la revolución industrial, de las líneas de ferrocarril y de toda esta parte, pero así lo tiene registrados en muchos documentos, que el padre de la estandarización fue esta persona que estamos viendo en pantalla, Eli Whitney. Dicen que es un artesano, que fue un artesano inventor estadounidense, que en 1801, que aparte de que aquí yo pongo que en realidad una de lo que inventó fue la máquina para engranar el algodón en 1793, pero ya hablando de la estandarización, menciona que él recibió un pedido para hacer 10,000 mosquetes para el ejército de Estados Unidos en la guerra civil de esos tiempos, pero falló en cumplir la entrega. Cuando el presidente Thomas Jefferson lo citó a la Casa de Blanca para que explicara por qué te estás retrasando en toda esta parte, Whitney trajo consigo una caja conteniendo las partes completas para 10 mosquetes, acomodó todo y acomodó la forma y les pidió entonces a los congresistas que tomaran una pieza al azar de cada pila y al final armaran un mosquete cada uno, repitiendo el proceso hasta llegar a 10 mosquetes que estuvieran perfectamente ensamblados. Entonces, es lo que dice. Entonces Whitney le explicó que lo que estuvo haciendo por qué se retrasó en esta entrega y por lo cual lo citaron en la Casa Blanca, era que él estaba haciendo los moldes, o sea, ya empezaron los moldes. Estamos hablando de ya moldes y maquinarias y refacciones, porque antes estos mosquetes, cuando se hacían, si no se hacían igual, porque no había un estándar, precisamente de lo que hablamos. Entonces, al no hacerlos igual, si uno fallaba, ya no podías intercambiar las piezas y tener refacciones. Por lo tanto, pues ya se perdían. Entonces, él fue el que empezó a crear las refacciones, los moldes iguales, el estándar, y por eso empezó a crear muchos iguales, los cuales ya eran intercambiables y ya fueron copiados en diferentes países. Es lo que se habla, aunque también se dice que hubo un francés que también hizo esto antes, lo cual pues sería cuestión de verificar toda esta historia. Pues eso es como un antecedente, ¿no? Después, la estandarización, pues como sabemos, pues es la madre de la productividad, la calidad, el trabajo en serie. Claro, todos hemos escuchado de Henry Ford y pues de la ISO, ¿no? Entonces, más o menos ahí vamos viendo los antecedentes de historia de la estandarización. Muy bien, dije, pues una historia muy interesante. Y ahora sí que hay cosas que a veces se desconocen. Y pues bueno, en toda esta anécdota entonces de Eli Whitney, es como de alguna manera surge esto de la estandarización.
Así es. Bueno, y entonces ya hablando de toda esta parte que comento, ya viene como mencioné anteriormente, de los telégrafos, de los ferrocarriles, de la estandarización, viene la primera organismo intergubernamental más antiguo del mundo, que estamos hablando precisamente de los telégrafos, la Unión Internacional de Telegrafía. Ahorita ya no es su nombre, ahorita ya es Unión Internacional de Telecomunicaciones, cambiaron ya sus nombres, pero es el primer organismo de mayor antigüedad en el mundo de estandarización. TAITO fue el primer organismo intergubernamental y se creó en 1865 y está en la fecha aún así reciente, y se creó para controlar la interconexión internacional de estos sistemas de telecomunicación. Entonces fue una de las pioneras, ingeniero. Entonces más o menos así está la historia, digamos los orígenes de la estandarización. Ok, pues muy interesante todo este tema que nos comentas. Sin lugar a dudas, a veces se utilizan los términos, a veces hay historias o antecedentes que se desconocen. Y pues bueno, en este caso, entonces, de alguna forma, esta organización que hace referencia es donde se hace como ya algo internacional o hay algo todavía más anterior. Pues digamos que el primer organismo como tal ya registrado internacionalmente, que en sí fue en Ginebra en 1865, fue este que te comento, la Unión Internacional de Telegrafía, actualmente Unión Internacional de Telecomunicaciones, que empezó a estandarizar, ¿no?, la parte de telegrafía, como mencioné al inicio, es de telegrafía y las vías de ferrocarril lo que comenzó a la estandarización para poderse conectar entre países y personas. Ok, pues muy bien, aquí voy a compartir ahora unas imágenes, a ver si se alcanzan a apreciar en la pantalla, porque a veces como que está un poquito estorbando nuestras caras ahí, las imágenes, pero bueno, al final yo traigo aquí dos conceptos que por ahí vi y dije, bueno, se me hace interesante sobre lo que es estandarización. Y a ver, vamos a ir comentando, ¿no? La primera de ellas que traigo es estandarización como proceso de elaborar, aplicar y mejorar las normas que se aplican a distintas actividades científicas, médicas, industriales o económicas, con el fin de ordenarlas y mejorarlas. Entonces, en este caso, nada más vamos a ver si se me está escuchando. De repente ya no sé si me escuchan. Ok, aquí ya nada más nuestra área de producción nos dice que sí nos escuchamos, perfecto. Entonces, bueno, en esta definición de proceso, de elaborar, etcétera, sin lugar a dudas, ya empieza de alguna manera a hacer una referencia a lo que es, identifica tus actividades y sobre todo trata de que sean esas actividades de alguna manera ordenadas, que vayan con una secuencia lógica, que es algo que también comentaré un poquito más adelante, y que sobre todo toda la gente, que esto es importante al final del día, toda la gente tenga muy claro qué es lo que se tiene que hacer, así se vaya y entre nueva gente y así otra vez se vayan y vuelvan a entrar otra vez nuevas personas, porque si no, se pierde precisamente ese concepto del estándar. Y tengo mi otra definición que es en cuanto al tema de la globalización, ¿no? Y nos dice que la globalización y el comercio tienen la necesidad de establecer estándares que determinen y garanticen la calidad de bienes y servicios para que el intercambio de productos sea confiable. Entonces, en esta otra definición, de alguna manera ya es como lo habías comentado, Inge, ya se empieza a crear estándares, pero a nivel internacional, para que precisamente de alguna manera se pueda tener una confiabilidad en esos productos o en esos servicios que al final del día, pues ya en este mundo globalizado se intercambian ya no nada más en un país, en una localidad, en una región, sino también lo exportas, ¿no?, a otros países, y esto ya empieza a ser un comercio mayor, y obviamente tratando de cuidar siempre esos detalles. Es ahí donde de alguna manera este tema de la estandarización tiene una mayor relevancia. Realmente en la actualidad uno no se imagina este mundo globalizado
que actives ahí por ahí tu audio, Ingen, aquí nos... Sí, perdón. comenta. Sí, es lo que mencionaba, que en la actualidad no te puedes imaginar el mundo globalizado sin estándares, ¿no? Sin estandarización. Perfecto. Entonces, bueno, yo traigo aquí otra imagen, ¿no? Otra presentación, que esto va muy ligado sobre todo con la gente de calidad, con la gente de la mejora continua, pero que al final también para todos los emprendedores, microempresarios y dueños de pymes en general, les ayuda mucho a entender esto. La estandarización se ha manejado de tan diversas maneras y de tan diversos enfoques que debemos de comprender que al final del día es algo que nos ayuda en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la reducción de costos, por ejemplo, en mejores operaciones, una excelencia operativa, obviamente incrementar la productividad, ser más competitivos, eliminar desperdicios, entre muchos otros temas más. Y una de las imágenes que a lo mejor no se alcanzan a percibir mucho en la pantalla, pero que en la gente de calidad lo tiene muy, de alguna manera identificado o relacionado, es la famosa cuña, la cuña de la mejora continua. ¿Y qué es esto de la cuña de la mejora continua? Al final, en todas las organizaciones, sin importar si son pequeñitas o muy grandotas, siempre tienes que crear esos estándares. Y cuando tú creas un estándar, perdón, precisamente la cuña, digamos, es esa, ¿cómo llamarle? Pues aspecto que detiene las fallas, que obviamente evitan que haya problemas, que hayan quejas de los clientes, que hayan desperdicios, entre muchas cosas más. Y a medida de que tú vayas mejorando esos estándares, de que tú vayas mejorando tus procedimientos, de que la gente también de tu empresa sea más involucrada en el cuidado de la calidad de tus productos y servicios, entre otros aspectos, va subiendo como esos peldaños, ¿no? Va subiendo y va subiendo, y eso ya es parte de algo que se llama la mejora continua. Pero al final, si tú no tienes esa cuña, ¿qué va a pasar con esa ruedita, no? Y aquí de alguna manera se alcanza a apreciar un muñequito que va como que tratando de subir esa piedra enorme, ¿no? Hacia la cima. Si tú no pones la cuña, ¿qué va a pasar? Pues tarde que temprano te va a ganar el peso y te vas a caer, ¿no? Entonces el estándar precisamente es poner esa cuña, poner esos aspectos que de alguna manera pues te ayuden a que vaya creciendo tu negocio, y al final es parte de lo que queremos también mencionar el día de hoy, que no sea solamente temas de la gente de calidad o de mejora en general para todo tipo de emprendedor que va a iniciar un negocio. Ve pensando cuál va a ser tu cuña, ¿no? Ve pensando en qué tienes que mejorar en tu producto o tu servicio, y empieza a poner precisamente esas cuñas para que no se caiga tu negocio y al contrario, vayas subiendo los peldaños, ¿ok? Creo que sí, en sí, bueno, hablando de toda esta, eso tiene que ser una constante, ¿no? Ahí es que esto de... Mi micrófono. Sí, como hablaba, sí, toda esta parte de la mejora continua tiene que ser una constante. Muy bien, ingeniero. Entonces, bueno, de alguna manera, pues ya lo comentaste hace unos instantes con uno de los primeros organismos internacionales, pero hoy en día es un mundo enorme, ¿no? Hoy en día tenemos muchísimos organismos internacionales que de una u otra manera manejan estándares, y estándares pues de todo tipo, ¿no? O sea, hay estándares enfocados a la calidad, estándares enfocadas, por ejemplo, a normatividades financieras, estándares que también tienen que ver con la parte legal, con la parte económica. O sea, es un mundo bastante amplio. Aquí yo básicamente voy a hablar de dos que de alguna manera son como que les puede ayudar mucho, y obviamente también son muy conocidos. Los primeros de ellos, obviamente todas las normas ISO, porque hay muchísimas normativas de ISO, al final son estándares. ¿Y qué es esto? Que ya son precisamente esas pruebas, eso que ya se conoció entre diversos expertos, comités técnicos, y que ya ha sido avalado, ¿no? Precisamente de tantos años de investigación y desarrollo, que te dicen, ¿sabes qué? Ahora esto lo puedes ocupar en cualquier empresa y en cualquier parte del mundo, sin importar de dónde eres, ¿no? Entonces, eso es uno de los valores agregados que precisamente le da
ISA, todas las normativas ISO a muchas organizaciones, que es, ya sigues ese estándar, ¿no? Precisamente ya sigues lo que se te marca, tienes que hacer esto y esto, y entonces todas las organizaciones tratando de apegarse a esos estándares van haciendo un crecimiento económico. Pero al final, esto de los estándares a veces pudiera parecer un poco técnico el término, y yo aquí en la siguiente imagen quiero hacer una referencia, digamos, más común o más sencilla de comprender, ¿no? Y esto es como en un programa de cocina, en sí como una cocina general, ¿no, Inge? Y en este sentido, si tú ves un programa de cocina, digo, hay muchos muy populares, al final cuando tú ves a los cocineros preparando sus recetas, ahí donde tú consideras que hay estándar. A ver, estoy viendo aquí tu imagen. A ver, aquí la imagen que presentas, Inge, claro que sí, es todo como una cocina, ¿no? Un proceso de negocio, quién, qué hace la tarea. Usted es ya como tal, está registrando todas las actividades, ¿no? Para empezar a saber cuáles son las que son clave o estandarizar, ¿no? Pues en términos de cocina en general, es una receta. O sea, tú tienes que seguir una receta. En este caso, para elaborar desde un, no sé, un pastel, un platillo, una entrada, etcétera, al final del día el estándar que es una receta. Y esto es lo importante a entender y de manera más sencilla para todos los emprendedores y todos los que nos están escuchando en sus organizaciones. ¿Cuáles son tus recetas de cocina? Pero ojo, ¿cuáles son tus recetas de cocina para hacer tus ventas? ¿Cuáles son tus recetas de cocina para hacer tus compras, para hacer tu producción, para hacer tu almacén, tus inventarios, tu receta de cocina para contratar y seleccionar personal, tu receta de cocina de mercadotecnia? O sea, eso es lo que de alguna manera se tiene que ir entendiendo. Esto de estandarizar en los negocios, sobre todo, es crear tus recetas de cocina, ¿no? ¿A qué le vas a agregar más sal? ¿Le vas a quitar más pimienta? ¿Le vas a hacer menos azúcar? En este caso ya enfocado a los procesos de negocio, pues ¿a qué le vas a meter más personal? ¿A qué le vas a quitar personal? ¿A qué le vas a meter más tecnología? ¿A qué le vas a meter más sazón, que a lo mejor es con un software, ¿no? Entonces, esa es lo que tienes que empezar a ir aterrizando en todos tus modelos de negocio. Y para nuestros amigos emprendedores, desde su diseño de plan de negocio, tienen que ir ya visualizando esa receta de cocina, ¿no? Y cuáles son los recursos, esos ingredientes que se necesitan. Entonces, una manera ya un poquito más empresarial de ver todo esto de las recetas de cocina, pues es con algo que se llama precisamente procesos, los procesos de negocio, que aquí en IPSE pues ya hemos incluso dado muchas capacitaciones de estos temas, y aquí en IPSE Digital también por ahí ya tenemos 1 o 2 programas de radio, al cual les invitamos que se metan a nuestro canal de YouTube y los busquen, que tiene que ver precisamente con la parte de procesos, ¿no? Pero al final el proceso de negocio, ¿qué es? Es precisamente cómo de alguna manera desarrollas esta receta de cocina, que son tus estándares, ¿no? ¿Cuáles son tus entradas de tu proceso? ¿Cómo haces la mezcla, ¿no? De todos tus ingredientes, y la salida, que ya es tu producto o tu servicio final. Y obviamente en el desarrollo de esa mezcla de todos tus ingredientes, pues necesitas saber como actividad el paso 1, el paso 2, el paso 3. En este caso, pues es donde ya entran esas instrucciones de trabajo, ¿no? Oye, métele más sal, muévele 5 veces a la mezcla, caliéntalo a tanta temperatura, empieza a dejarlo en un momento de enfriamiento de tanto tiempo. O sea, eso ya es lo que precisamente vas ejecutando en cada uno de tus procesos. Es por eso que aquí en la imagen pues pongo esa pantalla, ¿no? Empieza a hacer tus recetas de cocina, pero asócialo, algo que se llama tus procesos de negocio. Y otro que tiene que ver con esto de estandarizar, porque le decimos que hay muchísimas herramientas, muchísimos estándares a nivel internacional, pero por lo menos yo aquí voy a hablar de uno más, las famosas 5 S, ¿no? Y casualmente una de las 5 S, que es el Seiketsu, es estandarizar, ¿no? Siempre es estandarizar. Entonces, Seiketsu, que ya es una de las 5 S, ya te habla de estandarizar, Inge. ¿Cómo ves?
Y es lo que es la cuarta, ¿no? Es la cuarta S, Seiketsu, que que se traduce como estandarización. Precisamente está porque va antes después de Seiri, Seitun, Seisu, que se hacen todas estas heces primero para que después se llegue a una de las heces más creativas de las 5 heces, porque aquí ya también estás desarrollando toda la parte de control visual y ya empiezas a ver cómo vas a ordenar el espacio que tú ya llevaste a cabo desde antes, ¿no? De las 3 heces. Así es, Inge. Entonces, y después obviamente viene ya el compromiso y disciplina, ¿no? El compromiso y disciplina de las 5 S, porque no nada más es decir, ay, bueno, ya estandaricé y ya, pues qué padre, no, ojo, ahora tienes que mantener este estándar, que yo creo que es ahí donde también viene ya la parte más difícil de todo esto, ¿no? Lo difícil a veces es estandariza, ok, ya hiciste tu trabajo, tu esfuerzo, buscaste los recursos, los materiales, a la gente, etcétera, y ok, ya lograste un estándar, pero ahora el verdadero reto y la verdadera chamba es mantenerlo, tienes que mantener esos estándares, y es ahí, como lo dice aquí la quinta S, el Shizuke, compromiso y disciplina, y esto es en general, ¿no? O sea, imagínate que un cocinero ya sabe hacer una receta y de repente al día siguiente ya se le olvidó, ¿no? O sea, ¿cómo vas a mantener el estándar si ya se te olvidó que tenías que echarle tantos gramos de azúcar, y además no cualquier azúcar, a lo mejor era moscabada, morena, glass, no sé, ¿no? Entonces, obviamente es ahí donde ya también tiene que entrar mucho el compromiso y la disciplina de la gente, y cuando digo la gente, no nada más es personal operativo, también involucra el compromiso y disciplina de los dueños del negocio, de los directivos, que ahí también falta mucho la concientización, porque todo esto es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de normas, de reglas, de pasos a seguir, y no solamente es para la gente que ejecuta el trabajo, sino también para los que dirigen el negocio y los que son esos líderes o pretenden o deberían de ser esos líderes de la estrategia del negocio. Y bueno, precisamente aquí hablando del Seiketsu, y que es otra forma de hacer estándares, aquí traemos algunas imágenes de organizaciones reales que nosotros a veces en nuestros proyectos de consultoría ejecutamos, donde precisamente te des cuenta de cómo ir haciendo tu estándar, ¿no? Desde formatos sencillos, pero con muchas ayudas visuales. Las ayudas visuales, por ejemplo, es uno de los temas muy comunes que damos en nuestras capacitaciones. Empieza a ser hasta con imágenes, lo que tiene que hacer el operador de una máquina, lo que tiene que hacer la gente administrativa, cómo manejar un software, cómo manejar un sistema, cómo hacer la venta, etcétera. Empiezas a usar, por ejemplo, herramientas visuales donde puedes poner en un pizarrón toda tu información, y de alguna manera ese pizarrón es el único y exclusivo, pero manejas estándares de colores, ¿no? O sea, un color verde representa algo, un rojo representa otra situación, un morado, un amarillo, y eso es parte de tu estándar organizacional y de tu conocimiento organizacional, ¿no? Entonces, también con los estándares va muy ligado esta parte de las ayudas visuales, y es ahí donde incluso nosotros siempre recomendamos empieza a ser tu empresa visual, empieza a ser una empresa visual. De hecho, es parte de las herramientas que manejamos mucho en cursos como Lean Manufacturing o el Kaizen, que es parte de su valor, ¿no? Cuestiones muy visuales. Y bueno, hija, ahora aquí diríamos ya enfocándolo más a nuestros ipsenautas emprendedores. Yo que aquí tengo mi imagen, ¿no? De emprendedor. No tires la toalla, a lo mejor todo esto te suena al principio muy complicado, a lo mejor todo esto te suena difícil, que debes de esperar a ser una empresa grandototota para poder ver todo esto, y yo te diría que no, al contrario, tú como emprendedor la tienes más sencilla. ¿Por qué? Porque tú tienes que diseñar desde cero, por así decir, una empresa, un negocio, ¿no? Sin importar el negocio que sea. O sea, esto de los estándares aplica desde una tiendita de abarrotes hasta una gran empresa industrial, ¿no? Y lo único que tienes que aprender es, conoce primero tus procesos, estas recetas de cocina, ¿no? Que ya comenté hace un rato. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Y empieza sobre eso a unificar criterios, empieza sobre eso
a ver precisamente cuáles son las entradas de tus procesos, que son tus ingredientes, y cómo haces la mezcla de tu proceso, y al final la salida, ¿no? Tu producto y tu servicio. Y entonces la tienes más sencilla de alguna manera, porque tú vas a hacer algo que se llama un plan de negocios, y en ese plan de negocios de alguna manera tienes que hacer un estudio tanto técnico como administrativo, ¿no? Cuánto personal vas a ocupar, que si va a ser una línea de producción, así sea algo artesanal, pues al final vas a producir algo, lleva etapas, y va a ser algo de servicios también lleva etapas, ¿no? Entonces empieza a diseñar, y a nuestros amigos que ya tienen pequeños negocios, igual, algo que me pasó hace poco, dije una anécdota, me decía un amigo que él tiene pues con sus papás una tienda de abarrotes, y me decía, oye, mis papás pues ya están un poquito grandes, ¿no? Y pues yo digo que ya en algunos pocos años ya me van a dejar la tienda a mi cargo, y yo pues como estoy ya con toda la energía, estoy más joven y quiero crecer el negocio, pues quiero buscar cómo expandirme más, ¿no? Y me preguntaba cómo poderle hacer. Y yo le compartía, pues bueno, una de las cuestiones es estandariza precisamente todo lo que hacen en tu tienda, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves una cadena Oxxo, ¿qué ves en los Oxxo? Todos los Oxxos siguen un estándar. Todos los Oxxos están del mismo color amarillo con rojo, tienen exactamente a la misma vista del piso de ventas, cómo van a ir los anaqueles, cómo van a ir los refrigeradores, un uniforme, porque al final todo el personal va uniformado, todo el mismo tipo de servicios, o sea, así estés en un Oxxo de Monterrey, que es donde iniciaron estas cadenas, hasta en un Oxxo de Yucatán, en todos los Oxxos vas a verlos siguiendo un estándar, ¿no? Siguiendo una misma fachada, siguiendo una misma imagen, entre muchos otros aspectos. Y eso es lo que precisamente te ayuda a saber que está creciendo tu negocio con esto de los estándares. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las sucursales bancarias, ¿no? Ustedes vayan a cualquier banco y no importa dónde esté, siempre se ven iguales, un Bancomer, un Banorte, todo es parte de un estándar. Las tiendas comerciales, departamentales, ¿no? Un Liverpool, un Walmart, todo sigue un estándar, todos siguen de alguna manera el mismo tipo de fachada, de piso, de pintura, de uniformes, de contenedores, o sea, todo lo que se utiliza es parte de ese estándar, y eso es lo que precisamente te ayuda. Y precisamente ligado con esto, Inge, aquí lo voy a ligar con un tema que se llama franquicias, Inge. ¿Y qué tendrá que ver el tema de franquicias con con lo que estamos comentando? A ver, coméntame tu percepción. Precisamente iba a comentar, pero yo creo que mi comentario lo voy a decir un poco más adelante. Bueno, lo digo de una vez, que decía que no necesariamente para estandarizar te necesitas tener una franquicia o tener sucursales, como hablabas ahorita de lo que son los bancos, ¿no? O una franquicia como son las que ahorita estamos viendo, para querer estandarizar tu negocio. Lo puedes hacer también internamente, como dices, una tienda de abarrotes, una cafetería o cualquier giro, también puedes estandarizar, no necesariamente para lo que las franquicias, pero ahorita la pregunta que me hiciste, pues las franquicias precisamente son estándares, porque tienen que hacerlos aquí como lo hacen en México, en Estados Unidos, en China. Si vas a ponerlas en cualquier lado, ya sea simplemente nacional, tienes que hacer lo mismo, porque te vas a ver una hamburguesa en México, te tiene que saber esa misma hamburguesa igual en la India, en Japón, en donde sea, y para eso tiene que tener ya un estándar establecido, ¿no, Inge? Así es, Inge, y bueno, digo, aquí lamentablemente no se alcanza a ver muy bien porque tapamos la imagen, pero bueno, aquí yo les recomiendo a todos nuestros amigos emprendedores una película que se llama Hambre de Poder. Digo, hace muy pocos años se hizo esta película, que es de alguna manera la historia de McDonald's, ¿no? Entonces, ¿qué es la situación cuando ustedes vean esta película protagonizada por Michael Keaton? Se van a dar cuenta que él, como esa visión
negocio, ¿no? Empieza a ver un negocio que tenía éxito, así, y ese es algo para emprendedores, ¿no? O sea, daban un buen servicio de hamburguesas, pero ojo, en un tiempo récord, ¿no? Que en esos momentos entregarte hamburguesas en muy poco tiempo era algo de mucho valor. Entonces él agarra y empieza a querer hacer una cadena, ¿no? Que de alguna manera ya traían ideas los dueños de este restaurante, pero él obviamente con su visión busca hacer una cadena mayor. Y es donde precisamente meten mucho esto de los estándares. O sea, empiezas a decir, vamos a hacer en cuanto a la imagen, va a llevar la M, ¿no? La famosa M de McDonald's, van a ser así de vista, de tantos metros, la gente tiene que seguir estos uniformes, el área de cocina siempre tiene que estar como que a la vista de los comensales. Entonces, te empieza a dar muchas estrategias, pero ojo, todos esos al final son estándares. Y esos estándares son los que precisamente ustedes como pequeños empresarios, como pequeños negocios, tendrían que agarrar ese tipo de experiencias para visualizar y tener una visión más grande de decir, ok, tengo que empezar a corregir mi desorden, tengo que empezar a quitar pues toda mi situación y poder generarle valor a mi negocio, ¿no? Mediante estos tipos de estándares. Ok, entonces bueno, aquí en la Inge tiene unos problemas técnicos, pero bueno, ya para ir con este tema y lo que nos pueda hablar de los beneficios, porque esta parte, al final la Inge también nos va a dar sus comentarios sobre los beneficios de tener o no estos estándares. Y bueno, al final, pues aquí nos vamos a dar cuenta que hay una lista, ¿no? Hay una lista. Entonces vamos a ver, Inge, si ya puedes. Sí. Perdón, es que yo ahorita con toda esta parte de trabajar todavía por vía remota, aún todavía hay cuestiones que no los tenemos en control al 100%, ¿no? Aunque quisiéramos. Estamos trabajando el estándar. Sí, estamos estandarizando poco a poco toda esta parte, así vamos haciendo una mejora continua, pero no estamos exentos de pequeñas fallas. Bueno, pues uno de los beneficios, la estandarización, además de mejorar todo un proceso interno y externo en las compañías, trae consigo pues innumerables ventajas y beneficios que en muchas ocasiones pasan hasta desapercibidas. Entonces vamos a mencionar algunas, que es, pues, asegura la correcta realización del trabajo, porque ya lleva precisamente un estándar conforme se van integrando nuevas personas al equipo, ya saben cómo se tiene que hacer y no cada quien hace la forma como Dios le dio a entender, ¿no? La reducción de costos, por lo mismo, se reducen costos, se reducen tiempos, se agiliza el acotamiento de los procesos porque se hacen más eficientemente. Al tener ya un estándar es porque ya fue medido y comprobado que en realidad es la mejor forma de realizarse, o por lo menos así debió de haber sido, ¿no? Cuando se establece el estándar, ¿no? Mejora la calidad del servicio o producto, mejora la atención al cliente, porque ya tenemos la clave, ya sabemos cuál es el estándar para poder llegar a los clientes, permite hacer mejores previsiones para saber y controlar cualquier tipo de fallo, permite adaptarnos mejor a los cambios en el entorno, impulsa la cultura empresarial, Inge, aquí como nosotros siempre estamos potenciando la cultura empresarial, y permite una mayor liberación de la gerencia, porque al establecer estándares no necesariamente que la persona esté allí todo el tiempo, simplemente se tienen que llevar a cabo y listo, ¿no? Facilita la gestión y resolución de problemas, porque ese es uno de los objetivos de estandarizar, hacer de que todos los problemas se solucionen más fácilmente, porque ya sabemos por dónde va la cosa al establecer estándares. Entonces, entre esos hay una serie de beneficios que resaltan la importancia por la cual la mayoría de las compañías internacionales y grandes estandarizan sus procesos, no necesariamente franquicia o otro tipo de organización, también siendo cualquier negocio puede estandarizar sus procesos. Ahí, a ver si tuvimos ahí como que de repente una pequeña intermitencia y bueno, como que se escuchaba ya muy rara tu voz, pero creo que ya quedó.
Ay, esta red me está quedando mal, pero pues espero que se haya entendido un poco lo que es los beneficios de la estandarización, que como mencioné, son muchos, son bastantes, y nada más enumeré algunos. Ok, ya estamos aquí de regreso. Tuvimos por ahí una situación con nuestra conexión, pero me parece que ya estamos aquí, ya nada más. Por ahí si nos ayuda nuestro equipo de producción notificándonos si ya estamos aquí de regreso a la vista. Ok, perfecto. Entonces, bueno, para ir terminando esto, dije, porque hoy las inclemencias precisamente de la pandemia, de la contingencia, que a veces esos son factores que pues también se presentan y que también hay que comentarlo a lo mejor como una situación real, ¿no? Trabajamos siempre en la medida de lo posible con estándares, pero también hay algo que se llama riesgos, ¿no? ¿Y qué es esto de los riesgos? Que siempre hay una vulnerabilidad. En este caso, pues con todo este tema de la pandemia, de la contingencia, obviamente hay muchísimas personas que hoy en día con el uso de internet pues utilizan más y más el servicio. A veces se presentan estos aspectos, pero bueno, aún así siempre buscando ir adelante con todos nuestros procesos, continuar la marcha, seguir en aspectos de mejora, porque precisamente eso, y como comentaba con nuestra imagen de la ruedita y de la cuña, ¿no? El método de la mejora continua. Tienes que ir por etapas en los peldaños, pero no por eso vas a soltar la rueda y que se te venga encima, ¿no, Inge? Así es, ingeniero. Yo también aquí estaba peleando con mi internet, pero pues ya estamos nuevamente. Perfecto. Entonces, bueno, ahora sí que para ir avanzando en esto, todo esto al final nosotros, como ya lo hemos comentado, manejamos diversos temas y manejamos diferentes capacitaciones. Aquí pues traemos para una invitación a todos nuestros ipsenautas, que es nuestros siguientes cursos, ¿no? Y precisamente el sábado iniciamos con el de introducción de proceso. Al final, en el de producción en el de mapeo de procesos, perdón, mucho tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Cómo hacer tus recetas de cocina, cómo empezar a visualizar pues mis entradas, mis salidas, qué es lo que voy a mezclar, cómo voy a hacer mis ingredientes, que esto es importantísimo al final en todas las organizaciones, sin importar si son pequeños negocios o grandes empresas, ¿no? Entonces, en el curso en línea de mapeo de procesos, trabajamos 2 fines de semana, vamos viendo el concepto de los procesos, vamos viendo también incluso estándares de diagramación, porque hay muchísimos, alrededor de 300 formas distintas de diagramar tus procesos de negocio. Entonces, bueno, obviamente en el curso tratamos de irnos a lo más concreto y real con algunos de esas 300 formas distintas de diagramar. También el sábado tenemos nuestro curso de Balance Scorecard, que ahí también los invitamos, un curso muy estratégico, la filosofía y la metodología más bien del Balance Scorecard, que tiene que ver con la estrategia del negocio y que también de alguna manera considera como una de sus perspectivas la parte de procesos, ¿no? De igual manera va muy ligado que tiene que ver con estándares y saber y conocer tus procesos. Y pues bueno, ya nada más para ir finalizando con esta invitación, el día de mañana es el último día de inscripciones, queda hoy y mañana. En sí, para los 3 cursos, pues prácticamente ya estamos entre hoy y mañana para hacer sus inscripciones. Y mañana iniciamos con el de formación de instructores, Inge, que ese es un curso en línea donde les vamos a dar muchas herramientas a todos aquellos que incluso hoy con el tema de la contingencia están buscando algunas nuevas opciones de emprendimiento, algunas nuevas opciones de poder generar ingresos. Pues la capacitación puede ser una opción, y a través de este curso damos precisamente un estándar, ¿no? Que es el estándar del conocer, es la receta de cocina de cómo saber dar un curso, de cómo poder dar una planeación de curso, entre muchos otros aspectos, y que al final te pueda certificar y esa certificación te ayude para posteriormente incluso darte de alta en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, son estándares al final todos estos cursos,
todos estos temas y los invitamos ahí. Si quieren más informes, escríbanos un correo, escríbanos en nuestras redes sociales y con todo gusto les vamos mandando la información de cualquiera de estos 3 temas. Entonces, Inge, pues bueno, obviamente con esto estaríamos cerrando el tema de hoy, pero sin no dejar la conclusión de por qué es importante estandarizar. Y creo que por ahí tenemos incluso algunos comentarios en nuestra red social de Facebook, Inge, de todo esto que hemos estado platicando. No sé si nos lo puedas compartir. Y menciona Margarita Morales. Hola Margarita, qué bueno que nos escuchas, que considera que los puntos que mencionamos son uno de los más importantes. Y sí, claro, hay que comprender que la estandarización sirve para entender el comportamiento del negocio, organismo o con un proceso o cualquier empresa, cómo se está trabajando en equipo, si se están cumpliendo los roles que se diseñaron desde un principio, si hay orden y etcétera. Todo eso pues también al poderlos conocer, se desarrollan indicadores que resultan de un proceso. Así permite que el negocio crezca de manera óptima, porque es lo que queremos, y con una mejor visión de mercado, lo cual resulta, por supuesto, en beneficios económicos para los empresarios, emprendedores o reducción de tiempos si eres un trabajador. Entonces, pues te comentamos que deberíamos ya de empezar a estandarizar hasta nuestros propios procesos, hasta en casa, ¿no? Así de que ahora yo tengo que hacer cómo realizo el desayuno, la comida, hago ejercicios y toda esta parte, porque cuando tú estandarizas algo ya tienes un patrón, ya sabes qué es lo que funciona y qué no. Esa para mí sería una conclusión, ingeniero. ¿Y la conclusión tuya cuál sería? Pues es correcto, Inge, y pues al final no olviden, tanto para la gente de calidad, porque muchas veces las áreas de calidad o mejora continua tienen que trabajar mucho con esto y aún así no tienen estándares en sus organizaciones, pues con mayor razón todos los emprendedores, todos los pequeños empresarios que van a empezar a trabajar y que buscan hacer crecer su negocio, pues también empiecen a dar esta mirada a la estandarización. La estandarización, sin lugar a dudas, es algo ya probado desde hace muchísimos años. Hay un montón de experiencias, un montón de personas, de aspectos, hasta metodologías que al final del día se basan en eso, ¿no? En saber estandarizar las cosas. La estandarización no es únicamente un tema industrial, es llevado a todos los sentidos, incluso en tu día a día, como ya lo acabas de mencionar. Empieza a observar también cómo es tu estandarización, por ejemplo, en tu vida cotidiana, en tu alimentación, en tu rutina saludable. Empieza en tu negocio a tratar de estandarizar desde cómo puede ser un 5S, desde cómo puede ser ayudas visuales, desde cómo puedo saber qué es mi proceso y cómo hago mis recetas de cocina. Y como lo comenté, ¿no? Empiecen a verlo por ese lado, cuáles son esas recetas de cocina y empiecen a escribirlas, ¿no? Que eso es algo importante en la parte de procesos. Empieza a escribir tus recetas de cocina de todo, ¿no? Cómo hago mi receta de comprar, de vender, de almacenar, de producir, de dar un servicio, y eso te va dando pautas. Y bueno, ya sin lugar a meterme más a fondo, pues ahí los invitamos a nuestros cursos. El de mapeo de procesos les va a ayudar mucho también a esta parte de la estandarización. Y pues creo que de mi parte, Inge, pues no me queda más que agradecer también a nuestros ipsenautas que nos ven, que nos van dejando sus comentarios ahí también en nuestras redes sociales. Acuérdense que después también en YouTube aparecerá el video y también mediante YouTube pueden dejarnos sus comentarios y con todo gusto les vamos pues dando ahí una retroalimentación, Inge. Así es, muchas gracias por escucharnos, por vernos, por comentar. Y bueno, nos vemos el siguiente jueves con otro nuevo tema. Así que nos vemos. Recuerden que en IPSE potenciamos tus ideas y tu profesión. Nos vemos. Hasta luego. ¿Qué? ¿Ya terminamos? Así es, nos vemos en el próximo programa por Vive Radio.